Bienvenido o bienvenida a esta inmersión en nuestras notas sobre la Constitución Española de 1978. Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con este documento, que es clave. Veremos su estructura, qué derechos protege, cómo se puede cambiar. Ujú. La idea es sacar lo esencial, ¿no? Entender esta norma que, organiza la España de hoy. Empezamos a desgranarla. Por supuesto. Y yo creo que para empezar hay que tener clara una cosa. Su posición no es una ley más. No. Es la norma jurídica suprema. Vale, suprema. Sí, la que está por encima de todas las demás leyes. Es la base de todo el sistema legal, de lo que llamamos el ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico. Suena un poco, técnico. ¿Cómo podemos verlo más fácil? Pues a ver, imagina como una pirámide de normas, ¿vale? Ujú. Arriba del todo, en la cúspide, está la Constitución. Y debajo, pues las leyes orgánicas, las ordinarias, los reglamentos, todo. Y todo tiene que encajar con la Constitución. Exacto. Todo tiene que ser coherente con ella. Si una ley de abajo dice algo contrario a la Constitución, esa ley no vale. El sistema necesita, digamos, unidad, lógica, y la Constitución es la que da ese armazón. Entendido. Es como la piedra angular, ¿no? Eso es. ¿Y esa piedra angular cómo se puso? Nuestras notas dicen que fue un proceso bastante... Concentrado en el tiempo. Sí. La verdad es que fue rápido, pero muy intenso. Fue la culminación de la transición. Hubo varios pasos clave. Cuéntame. Primero, la aprobación por las Cortes Generales, o sea, el Parlamento. Eso fue el 31 de octubre de 1978. Vale. Luego, un paso democrático esencial, la ratificación. El pueblo español votó en referéndum. El 6 de diciembre. Por eso es fiesta, claro. El día de la Constitución. Justo. Y después de que la gente dijera sí, pues faltaban los últimos pasos formales. La firma del rey... Sí, la sanción y promulgación por el rey el 27 de diciembre. Y ya, finalmente, su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el BOE. ¿Y cuándo entró en vigor? El 29 de diciembre de 1978. Y de todo ese proceso, pues salió un texto con unas características muy particulares. ¿Así? ¿Cómo cuáles? El material destaca varias cosas. Pues sí. Se dice que es escrita, claro, está en un papel, consensuada, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nació de un pacto muy, muy amplio entre fuerzas políticas que venían de sitios muy distintos. Era clave en ese momento histórico para salir de la dictadura. Entiendo. Un acuerdo de mínimos o de máximos, según se mire. Algo así. También se dice que es deliberadamente ambigua en algunos puntos. Ambigua. A propósito. Quizás sí, para facilitar ese consenso, precisamente, y para permitir que se pudiera interpretar con cierta flexibilidad en el futuro, ¿sabes? Interesante. ¿Qué más? Bueno, de origen popular, por el referéndum que decíamos, extensa, porque tiene unos 169 artículos más disposiciones, No es corta, ¿no? y muy importante, rígida. Rígida, eso lo mencionaste antes. ¿Qué significa en la práctica? Pues significa que cambiarla, reformarla, no es nada fácil. No es como cambiar una ley normal. No, ¿qué va? Requiere procedimientos especiales, mayorías muy, muy altas en el Parlamento, mucho más que para una ley normal. ¿Y eso por qué? Es una forma de protegerla, de darle estabilidad, que los cambios importantes necesiten también un acuerdo muy grande. Luego, si quieres, vemos cómo son esos mecanismos de reforma. Perfecto. Entonces, tenemos un texto largo, fruto del consenso, algo ambiguo y difícil de cambiar. Y por dentro, ¿cómo se organiza? Las notas hablan de dos partes grandes. Sí, se suele hablar de una parte dogmática y una parte orgánica. A ver, la dogmática. La dogmática es como la filosofía, los principios, los valores. Ahí está la declaración de intenciones del Estado y, sobre todo, los derechos y deberes de la gente. ¿Qué partes abarca eso? El título preliminar, que son los primeros artículos, y el título 1, que es el de los derechos y deberes fundamentales. Vale. ¿Y la otra parte, la orgánica? Esa es la que describe cómo funciona el Estado, la maquinaria. Las instituciones. Exacto. Cómo se organiza la corona, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, el Gobierno, los jueces, el Poder Judicial, la economía, cómo se organiza el territorio. Las comunidades autónomas y todo eso. Eso es. Y esta parte va del título segundo hasta el X,
En total, como decíamos, 169 artículos en 11 títulos y luego unas cuantas disposiciones adicionales, transitorias. Vale, vamos a pararnos un momento en esa parte dogmática del principio, el título preliminar. Parece que ahí está el ADN del Estado, ¿no? Totalmente. Ahí se define, por ejemplo, la forma política, monarquía parlamentaria. Rey y Parlamento. Y la definición clave, artículo 1.1, España es un Estado social y democrático de derecho. Eso suena importante. ¿Qué implica cada palabra? Pues mira, social significa que el Estado no es neutral, que debe buscar la igualdad, el bienestar. Intervenir para corregir desigualdades. Eso. Democrático, pues que el poder viene del pueblo. Soberanía popular. Y de derecho, que todos, incluido el propio Estado, están sometidos a la ley. Nadie está por encima. Y todo esto para promover valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y otro tema gordo que está ahí, en el artículo 2, la organización territorial. Sí. Ese es el artículo del Estado de las Autonomías. Intenta hacer un equilibrio complicado ¿Entre qué? entre la indisoluble unidad de la nación española, que proclama, Ajá. y, a la vez, el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la forman. Y además añade el principio de solidaridad entre todas ellas. Una fórmula compleja. Reflejo de ese consenso y quizá de esa ambigüedad que decías. Podría ser, sí. Es uno de los puntos que más debate genera. Este título preliminar, aunque son solo 9 artículos, es denso. Habla de la lengua, el castellano oficial y las demás lenguas españolas cooficiales en sus territorios. La bandera, la capital, Madrid, el papel de los partidos, los sindicatos. Y dedica un artículo, el 8, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice de ellas? Pues el artículo 8 les da la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. O sea, defensa exterior, pero también proteger la propia Constitución. Exacto. Y justo después, el artículo 9, este es vital para entender cómo funciona todo. El famoso artículo 9. ¿Qué tiene de especial? Sobre todo el punto 3, el 9.3. Es que ahí están las reglas del juego básicas para que haya seguridad y justicia. ¿Cómo cuáles? Pues consagra principios como el de legalidad, todo el mundo y los poderes públicos los primeros sometidos a la ley. Lógico. La jerarquía normativa, que unas normas mandan más que otras, y una de abajo no puede contradecir a una de arriba. ¿La pirámide que decías? Eso. La publicidad de las normas, que se tienen que publicar en el BOE para que las conozcamos. No puede haber leyes secretas. Claro. La irretroactividad de las normas que te perjudican si son sancionadoras. ¿Eso qué es? Que si haces algo hoy y mañana sale una ley que lo castiga más duramente, no te pueden aplicar esa ley más dura a ti. Se te aplica la que estaba vigente cuando lo hiciste, salvo que la nueva ley sea más favorable, claro. Ah, vale. Garantía importante. Muy importante. Y sigue, la seguridad jurídica, que es poder saber a qué atenerte con las leyes. ¿Previsibilidad? Sí. La responsabilidad de los poderes públicos. Si la administración te causa un daño, tiene que responder. Indemnizarte. Y la interdicción de la arbitrariedad. Vaya palabra. Significa, básicamente, que las autoridades no pueden actuar porque sí, por capricho. Sus decisiones tienen que estar basadas en la ley, ser razonables. Vamos, que son las bases para que esto no sea la ley de la selva. Totalmente. Son la garantía de que vivimos en un estado de derecho de verdad. Muy claro. Saltemos ahora al título 1, que decías que era el de los derechos y deberes. Artículos 10 al 55. Las notas dicen que es la parte dogmática por excelencia, y empieza fuerte, con el artículo 10. Fuertísimo. El 10.1 es una declaración de principios impresionante. Dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Casi nada. Pone a la persona en el centro. Totalmente. Y además, el 10.2 añade algo clave, que todos estos derechos se tienen que interpretar de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que España haya firmado. O sea, que conecta nuestros derechos con los estándares internacionales. Exacto. Nos abre al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, el material insiste mucho en que no todos los derechos de este título 1 tienen la misma armadura, la misma protección. Hay como niveles. Eso es fundamental entenderlo. No todos pesan igual ni se protegen igual.
Podemos pensar en 3 niveles de blindaje, por decirlo así. A ver, ¿cuál es el nivel más alto? Nivel 1, el de máxima seguridad. Son los llamados derechos fundamentales y libertades públicas. ¿Qué artículos son? Son los de la sección primera del capítulo 2, o sea, del artículo 15 al 29. Y también se suele incluir aquí el artículo 14, el de la igualdad ante la ley. ¿Y por qué tienen máxima seguridad? ¿Qué protección extra tienen? Pues varias cosas, y muy potentes. Primero, para reformar estos artículos hace falta el procedimiento agravado del artículo 168, el superdifícil, el que implica disolver las Cortes y convocar elecciones. Tela. O sea, casi intocables. Casi. Segundo, solo se pueden desarrollar por ley orgánica. ¿Qué es eso de ley orgánica? Es un tipo de ley especial que necesita una mayoría más fuerte para aprobarse en el Congreso. Mayoría absoluta, no solo mayoría simple. Es una protección adicional para regular materias sensibles. Vale. ¿Más protecciones? Sí. Tienen una protección judicial especial, un procedimiento preferente y sumario. Más rápido. Sí, la idea es que si te vulneran uno de estos derechos, puedas ir a los tribunales y obtener una respuesta más rápida que en un juicio normal. Entiendo. Y la joya de la corona de su protección, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Eso qué permite? Permite que si una persona cree que una decisión de un poder público, un juez, la administración, a veces hasta el legislador, le ha violado uno de estos derechos fundamentales y ya ha agotado las vías judiciales normales, puede ir directamente al Tribunal Constitucional a pedir amparo, protección. Es una última instancia muy poderosa. Vale, entonces, estos son los derechos top. ¿Me das ejemplos de cuáles están aquí? Pues aquí están los más clásicos, los más esenciales. El derecho a la vida y a la integridad física, artículo 15, el derecho a la libertad y seguridad, artículo 17. Ahí está lo de las 72 horas máximo de detención preventiva, ¿no? Exacto. También la inviolabilidad del domicilio. No pueden entrar en tu casa sin permiso, orden judicial o si hay un delito flagrante. El secreto de las comunicaciones, teléfono, correo. El derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, artículo 18. Ese artículo 18 ya hablaba de limitar la informática para proteger esto. En el 78. Fíjate qué visión. También están aquí las libertades de expresión, de cátedra, de información, artículo 20, el derecho de reunión y manifestación, artículo 21, el derecho de asociación, artículo 22, el derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24. El derecho a ir a juicio y que te escuchen. Eso. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza, artículo 27, el derecho de sindicación y huelga, artículo 28, el derecho de petición a los poderes públicos, artículo 29. Y el que mencioné antes, la igualdad ante la ley sin discriminación, artículo 14. Vale, nivel 1. Superprotegidos. ¿Cuál es el nivel 2? Nivel 2, digamos, seguridad media. Son los derechos y deberes de los ciudadanos, que están en la sección segunda del mismo capítulo segundo, artículos 30 al 38. ¿Y qué protección tienen estos derechos? Tienen una protección importante, pero menos intensa que los del nivel 1. A ver, se reforman por el procedimiento ordinario, artículo 167, que ya es difícil, pero no tanto como el agravado. El de los 3/5. Eso. Se desarrollan por ley ordinaria, que necesita solo mayoría simple en el Parlamento. ¿Más fácil que la orgánica? Sí. La protección judicial es la ordinaria, no tienen esa vía preferente y sumaria. Tienes que seguir el camino normal de los juzgados. Exacto. Y, como regla general, no tienen acceso directo al recurso de amparo ante el Constitucional. Hay alguna excepción muy puntual, como la objeción de conciencia al servicio militar del artículo 30.2, pero hoy en día eso ya no tiene aplicación práctica. ¿Y qué derechos encontramos aquí? Pues derechos importantes también. El derecho y deber de defender España, la arte 30, el deber de tributar, arte 31. Pagar impuestos. Claro. El derecho a contraer matrimonio, arte 32. El derecho a la propiedad privada y a la herencia, arte 33, aunque dice que con una función social. No es un derecho absoluto. No. El derecho al trabajo y el deber de trabajar, arte 35. El derecho a la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, arte 37. La libertad de empresa, arte 38. Vale. Nivel 1 y nivel 2 cubiertos. ¿Y el tercer nivel?
Dijiste que había 3. Sí, el nivel 3, que podríamos llamar principios guía, son los principios rectores de la política social y económica, que están en el capítulo 3, artículos 39 al 52. Principios rectores. No son derechos como los otros. No exactamente. No son derechos que tú puedas ir a un juzgado y decir, cumplas este artículo. Son más bien mandatos, objetivos, orientaciones para los poderes públicos, el gobierno, el parlamento. ¿Y entonces qué fuerza tienen? El artículo 53 lo explica. Dice que estos principios deben informar la legislación, las leyes deben tenerlos en cuenta, la práctica judicial, los jueces deben interpretarlos, y la actuación de los poderes públicos. Pero solo puedes alegarlos ante los tribunales de acuerdo con lo que digan las leyes que los desarrollen. O sea que necesitan una ley específica para poder exigirlos. Eso es. Su protección real depende de que el legislador se ponga las pilas y cree leyes concretas para hacerlos efectivos. Si no hay ley, se quedan un poco en buenas intenciones. ¿Y qué tipo de cosas hay aquí? Pues temas sociales y económicos importantes, protección a la familia y a la infancia, artículo 39, políticas para el pleno empleo, artículo 40, seguridad social para todos, artículo 41, derechos de los emigrantes, artículo 42, protección de la salud, artículo 43. La sanidad pública vendría de aquí, desarrollada por ley. Exacto. También el fomento de la cultura y la ciencia, artículo 44, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, artículo 45, la conservación del patrimonio histórico, artículo 46, el derecho a una vivienda digna, artículo 47, la participación de la juventud, artículo 48, la protección de las personas con discapacidad, artículo 49, que se reformó hace poco. Sí, cambiaron el término disminuidos. Efectivamente, por personas con discapacidad, y se reforzó su protección. Y también la protección de los consumidores, artículo 51, o de la tercera edad, artículo 50. Entendido. Así que la fuerza real de estos principios depende mucho de la voluntad política de hacer leyes. Hay un artículo que las notas marcan como muy importante para entender la fuerza de los derechos de los 2 primeros niveles. El 53. Sí, el 53.1 es clave. Dice 2 cosas fundamentales sobre los derechos de nivel 1 y nivel 2, los de las secciones primera y segunda. Primero, que vinculan a todos los poderes públicos. O sea, que no son papel mojado. Obligan. Obligan al gobierno, a los jueces, a la administración, a todos. No son simples declaraciones. Y segundo, dice que solo pueden regularse por ley, orgánica para nivel 1, ordinaria para nivel 2, y que esa ley tiene que respetar su contenido esencial. Contenido esencial. Es un límite al legislador. No puede sacar una ley que, aunque regule un derecho, en la práctica lo anule o lo deje vacío de contenido. Tiene que respetar el núcleo duro del derecho. Es otra garantía importante. Vale. Tenemos derechos muy protegidos, sobre todo los de nivel 1, pero ¿son absolutos? ¿Siempre? ¿Siempre hay que respetarlos o hay situaciones extremas en que se puedan limitar o suspender? El material habla de casos excepcionales. La Constitución es realista, ¿sabes? Sabe que pueden ocurrir crisis muy graves y por eso prevé mecanismos para situaciones excepcionales. Están regulados en el artículo 116 y desarrollados en una ley orgánica específica. Son los llamados estados de alarma, excepción y sitio. ¿Suenan serios? Lo son. Son herramientas para que el Estado pueda reaccionar ante peligros graves, pero siempre de forma controlada, temporal y bajo supervisión parlamentaria. Hay 2 escenarios principales donde se pueden suspender derechos. A ver, primero, crisis generales que afectan a todo el país o una parte. Aquí hay 3 niveles. Estado de alarma. Es el más leve. Para catástrofes, crisis sanitarias como la que vivimos, huelgas de servicios esenciales, desabastecimientos, lo declara el gobierno, pero tiene que informar inmediatamente al Congreso, dura máximo 15 días y si se quiere prorrogar necesita permiso del Congreso. ¿Y aquí se suspenden derechos? Ojo, punto importante. El estado de alarma no suspende ningún derecho fundamental. Puede limitar la circulación, requisar bienes temporalmente, imponer obligaciones, pero no suspender derechos. Vale, eso es clave. El siguiente. Estado de excepción. Este ya es para alteraciones graves del orden público que no se puedan controlar por medios normales. Aquí la cosa cambia. Lo declara el gobierno, pero necesita autorización previa del Congreso. Dura máximo 30 días y se puede prorrogar otros 30 con nueva autorización. Y aquí sí se tocan los derechos.
Aquí sí se pueden suspender algunos derechos fundamentales de nivel 1. Las notas mencionan cuáles. La libertad y seguridad, artículo 17, pero solo en cuanto a la duración de la detención y garantías del detenido, no todo. La inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2, el secreto de comunicaciones, artículo 18.3, la libertad de circulación y residencia, artículo 19, las libertades de expresión e información, artículo 20.1a y d, el derecho de reunión y manifestación, artículo 21, y el derecho de huelga, artículo 28.2. Una lista importante. Pero, ¿hay alguno que no se pueda tocar ni en estado de excepción? Sí. Las notas aclaran que, por ejemplo, las garantías esenciales del detenido, como el derecho a la asistencia de abogado, no se pueden suspender. Y tampoco otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura, la libertad ideológica o religiosa. Vale. ¿Y el tercero? Estado de sitio. Es el más grave de todos, para cuando se produce o amenaza una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el propio ordenamiento constitucional. Y no basta con los otros estados. Una situación límite. Sí. Y por eso lo declara el Congreso por mayoría absoluta, aunque la propuesta venga del Gobierno, y es el propio Congreso el que fija su duración y condiciones. Aquí, las autoridades militares podrían asumir ciertas competencias. Entendido. Son grados de respuesta a crisis, cada vez con más impacto en los derechos. Y decías que había otro contexto de suspensión. Sí, es diferente porque no es una suspensión general para todos, sino individualizada. Está en el artículo 55.2. ¿En qué consiste? Permite suspender ciertos derechos, inviolabilidad del domicilio, secreto de comunicaciones, para personas concretas que estén siendo investigadas por su relación con bandas armadas o elementos terroristas. Ah, es específico para el terrorismo. Exacto. Pero no se hace de cualquier manera. Necesita siempre intervención judicial y hay control parlamentario. Y lo más llamativo es que en estos casos la ley puede extender el plazo máximo de detención preventiva más allá de las 72 horas generales. Una medida excepcional para una amenaza excepcional. Esa es la idea. Es muy específico para la lucha antiterrorista. Vale. Volvamos a lo que comentamos al principio. La Constitución es rígida. Dijimos que era difícil de cambiar. ¿Cómo de difícil? Los apuntes explican los dos caminos que hay. Sí, esa rigidez se ve en que hay dos procedimientos distintos para reformarla. Depende de qué parte quieras tocar. Hay partes que se consideran más nucleares que otras. ¿Cuál es el procedimiento normal, por así decirlo? Es el procedimiento general u ordinario, regulado en el artículo 167. Sirve para la mayor parte de la Constitución. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar algún derecho de nivel 2, los del 30 al 38, iríamos por aquí. ¿Y qué se necesita? Se necesita un acuerdo muy, muy amplio. Una mayoría de 3/5 de los diputados en el Congreso y también 3/5 de los senadores en el Senado. 3/5 en las dos cámaras. Ya es complicado. Bastante. Si no se consiguiera la primera, se intenta formar una comisión mixta de diputados y senadores para que propongan un texto nuevo que sí logre el acuerdo. ¿Y si ni así? Si ni con la comisión se logran los 3/5 en ambas cámaras, todavía hay una última opción, que el texto se apruebe por mayoría absoluta del Senado y, ojo, por 2/3 del Congreso. 2/3 del Congreso. Muchísimo. Sí. Y una vez que la reforma está aprobada por las Cortes por una de estas vías, aún puede pasar otra cosa, ¿El qué? que se someta a referéndum. Pero es un referéndum opcional o potestativo. ¿Cuándo se hace? Si lo pide en los 15 días siguientes a la aprobación 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las cámaras, o sea, un 10% de diputados o un 10% de senadores. Si se pide, hay que hacer el referéndum y lo que salga es vinculante. Si no se pide, la reforma entra en vigor sin más. Vale. Ese es el ordinario, que ya es bastante exigente. ¿Y el otro? Dijiste que había uno aún más difícil. Muchísimo más. Es el procedimiento agravado o especial, el del artículo 168. Este se reserva para tocar el corazón mismo de la Constitución. ¿Qué partes son esas? Pues si se quiere hacer una reforma total de la Constitución, Empezar de cero, casi. o si la reforma afecta el título preliminar, los artículos 1 a 9, los principios básicos. El Estado social y democrático de derecho, la monarquía parlamentaria, las autonomías. Eso. O si afecta a la sección primera del capítulo 2, del título 1, los derechos fundamentales y libertades públicas, los de nivel 1, del 15 al 29. Los superprotegidos. Exacto. O si afecta al título 2, que es el que regula la corona.
Para cualquiera de estas cosas hay que ir por el camino súper agravado. ¿Y cómo es ese camino? Suena épico. Pues lo es. Mira los pasos. Primero, hay que aprobar el principio de reforma, o sea, decir, sí, queremos reformar esto. Y para eso se necesita una mayoría de 2/3 en el Congreso y 2/3 en el Senado. Ya empezar es dificilísimo. 2/3 en ambas. Sí. Y si se consigue, atención, inmediatamente las Cortes se disuelven automáticamente y se convocan elecciones generales. ¡Wow! Hay que votar de nuevo. Sí, la idea es que la gente vote sabiendo que las nuevas Cortes tendrán la tarea de confirmar y llevar a cabo esa reforma tan importante. ¿Y qué hacen las nuevas Cortes? Las nuevas cámaras que salen de esas elecciones tienen que, primero, ratificar la decisión de reformar. Aquí basta mayoría simple. Y segundo, estudiar y aprobar el nuevo texto constitucional. Y para aprobar ese nuevo texto, otra vez se necesita mayoría de 2/3 en el Congreso y 2/3 en el Senado. Doble urde de 2/3, con elecciones en medio. Exacto. Y, por si fuera poco, una vez aprobada la reforma por las nuevas Cortes, Aún hay más. sí, se somete obligatoriamente a referéndum para que la ratifique el pueblo. Y este referéndum sí que es preceptivo, obligatorio y vinculante. Tela marinera. Está claro que tocar el núcleo duro es casi imposible si no hay un consenso gigantesco y refrendado por la gente 2 veces, en elecciones y en referéndum. Esa es la idea de la rigidez agravada. Proteger al máximo lo más esencial. ¿Y quién puede poner en marcha todo esto? ¿Quién puede proponer una reforma, sea ordinaria o agravada? La iniciativa la tienen el Gobierno, el Congreso, a través de grupos parlamentarios o diputados, el Senado igual, y también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. O sea que las CCA también pueden pedir que se cambie la Constitución. Limitación temporal muy clara en el artículo 169. No se puede iniciar la reforma en tiempo de guerra o mientras esté vigente alguno de los estados de alarma, excepción o sitio. Lógico. No tocar la ley fundamental en plena crisis. Exacto. Es una medida de prudencia. Con lo difícil que es, sobre todo el agravado, ¿se ha llegado a reformar la Constitución alguna vez en estos más de 40 años? Pues sí, a pesar de la rigidez, se ha hecho. Nuestras fuentes dicen que ha habido 3 reformas hasta hoy, y las 3 han sido por el procedimiento ordinario, el del artículo 167. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? La primera fue en 1992. Se tocó el artículo 13.2 para añadir y pasivo al derecho de sufragio de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales. Para que pudieran no solo votar, activo, sino también ser elegidos concejales, pasivo. Exacto. Fue para adaptar la Constitución al Tratado de Maastricht de la UE. La segunda. En 2011. Se reformó el artículo 135. Esta fue más sonada. La de la estabilidad presupuestaria, ¿verdad? Esa misma. Se introdujo el principio de estabilidad presupuestaria y se pusieron límites al déficit estructural y a la deuda pública. Fue en pleno contexto de la crisis económica y financiera en Europa. Y la tercera. Es muy reciente. Sí, en 2024 se reformó el artículo 49, el que habla de las personas con discapacidad. Se cambió el término disminuidos, que se consideraba anticuado y peyorativo, por personas con discapacidad. Y además se aprovechó para reforzar el marco de protección de sus derechos y deberes. 3 reformas en más de 40 años. Y ninguna por el procedimiento agravado. Confirma esa rigidez de la que hablábamos. Sin duda. Bueno, creo que hemos dado una buena vuelta a las notas. Hemos visto cómo nació la Constitución del consenso postdictadura, su estructura, con esa parte dogmática, principios, derechos, y la orgánica, instituciones, sus pilares clave, Estado social y democrático de derecho, monarquía parlamentaria, Estado de las autonomías. Hemos visto los distintos niveles de protección de los derechos, que no todos son iguales, cuándo se pueden suspender en casos muy excepcionales y lo difícil que es reformarla, sobre todo en sus partes nucleares. Si tuviéramos que quedarnos con una idea final, diríamos que es el manual de instrucciones básico de nuestra convivencia y nuestro sistema político. Yo creo que sí, es una buena forma de resumirlo. Es el pacto fundamental que nos dimos en la transición y que establece las reglas del juego. Nació de un consenso muy amplio, aunque eso implicara, como decíamos, dejar algunas cosas, con cierta ambigüedad. Pero es un texto vivo. Vivo. Sí, porque se interpreta constantemente. Recordemos lo del artículo 10.2, que obliga a interpretarlo según la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Y porque, aunque sea difícil, se puede reformar para adaptarse a los tiempos. Y sobre todo porque los principios que establece, como los del artículo 9.3, legalidad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad, son la base, la garantía fundamental de que vivimos en un Estado de Derecho. Has vuelto a mencionar esa ambigüedad deliberada, que quizás fue necesaria en el 78 para poner de acuerdo a gente que pensaba muy diferente. Probablemente. Y eso, fíjate, nos lleva a una reflexión final interesante, ¿no? A ver. Ahora, tantos años después, con retos nuevos que en el 78 ni se imaginaban, sociales, tecnológicos, piensa en cómo ha cambiado la informática desde que la mencionaba el artículo 18, políticos también. ¿Cómo gestionamos hoy esa ambigüedad? ¿Sigue siendo útil como fuente de flexibilidad? ¿O a veces genera demasiada incertidumbre, demasiado debate? ¿Podrían venir futuras discusiones o incluso reformas precisamente de la necesidad de aclarar o actualizar esos puntos que se dejaron más abiertos hace ya décadas? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.